Muchas gracias por la presentación y también agradezco mucho a los coordinadores del Simposio de Metrología Dorada la invitación que me hicieron para darles esta plática. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Eh, bueno, pues el día de hoy voy a hablarles un poco sobre la calificación de equipos de instrumentos de medición analítica y otro concepto que llamamos confirmación metrológica y qué relación tienen estos conceptos sobre la norma ISO 17025, que es la norma pues que se emplea para el sistema de acreditación a laboratorios de ensayo, prueba y calibración. A ver. Ok, bueno, pues como introducción, ¿verdad? Quisiera comentarles que pues eh, no es suficiente, ¿verdad? Con hacer mediciones correctamente. Debe de haber evidencia suficiente y demostrable de la integridad de los datos y validez de los resultados. Y pues para ello hay las principales normas, ¿verdad? Que es la ISO IEC 17025, la ISO 9000, y pues documentos como las buenas prácticas de laboratorio. Pero, ¿cómo medir bien, verdad, en su total? Pues, como ya se Maestra, sabe en el transcurso de de este día, de esta mañana, pues se requieren sistemas de calidad, donde tenemos procedimientos, personal y medio ambiente adecuados para poder cumplir con un sistema de calidad. Pero también, maestra, ¿sí? disculpe que la interrumpa. ¿Cree que Sí. puedo poner la presentación en pantalla completa? Ah, no, no está pantalla completa. A ver, déjame ver. Yo la veo a pantalla completa, permíteme. Mm, Ahí está pantalla completa. Sí, está perfecto. Sí, Sí, perdón. parece bien. Sí, es que la tenía inversa, perdón. Déjame mover. Y Listo, ahí se ve perfecto. perfecto, muy Muchas bien. gracias. Sí, gracias, perdón, Mm. disculpe. Bueno, me voy a... eh, y bueno, pues estaba comentando, ¿verdad? Que es muy importante contar con un sistema de calidad que incluya procedimientos, personal, este, y pues un medio ambiente adecuado donde se alberguen los instrumentos, ¿verdad? Que vamos a emplear para medir y que tengan un buen desempeño los instrumentos, que es el tema de esta charla. Este, hay que calibrarlos, hay que estimar las incertidumbres de medida de las mediciones y establecer trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades que hemos estado escuchando esta mañana. Y bueno, todo esto nos lleva pues a tener un sistema de metrología bien sólido en los laboratorios. Pues hablando, ¿verdad?, de los instrumentos y que demuestren un buen desempeño, vemos que todos los sistemas estipulan requerimientos generales, tal como los instrumentos deben ser apropiados para el uso propuesto, con mantenimiento apropiado y calibrado, utilizando patrones nacionales o internacionales. Pero no son específicos ni son claros de cómo se debe realizar y cómo deben de estar documentados. Eh, entonces, pues bueno, este tema, ¿verdad? Está muy relacionado con la norma 17025 en su sección 6.4 que nos habla del equipamiento. Y bueno, voy a hablar un poco sobre la historia de la calificación de equipo, ¿verdad? Porque está relacionado con esa sección de la 17025, donde la calificación de equipos analíticos, ¿verdad? Es un proceso documentado para asegurar que un instrumento es apto para su uso previsto. Su evolución pasó de revisiones rudimentarias de métodos clásicos a un riguroso ciclo de vida analítico impulsado por la industria farmacéutica y estandarizado a nivel mundial por la farmacopea. Y en los últimos años, ¿verdad? Por varias áreas de mediciones en química analítica. Y bueno, pues desde los inicios, ¿verdad? Como comenta aquí el tema, ¿verdad? Desde
desde las revisiones rudimentarias, ¿verdad? De métodos clásicos, pues a inicios del siglo XVIII y XIX, los métodos clásicos eran la gravimetría y la volumetría. Y en ese entonces, pues la calificación estaba fundamentada, ¿verdad?, en la calibración metrológica de los instrumentos que se usaban en gravimetría, como son las balanzas, y en volumetría, ¿verdad?, como son las buretas, las pipetas, etcétera. Con la revolución industrial, ¿verdad? A mediados del siglo XX, con la llegada de los demás instrumentos modernos como las técnicas espectrofotométricas, la cromatografía y la electroquímica, el análisis se volvió más rápido, pero también más complejo. Los laboratorios comenzaron a realizar verificaciones de funcionamiento con estándares actualmente llamados patrones y en metrología en química, materiales de referencia. Esto para comprobar que la señal óptica, eléctrica o de separación fuera la correcta. Posteriormente, la industria farmacéutica en los años 80 y 90 implementó, ¿verdad?, las buenas prácticas de manufactura. Esto ante la necesidad de garantizar la integridad de datos y la seguridad de los pacientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la FDA exigió que, pues, en Estados Unidos, ¿verdad?, la administración de fármacos y alimentos, exigieron formalizar la validación de los procesos y la calificación de equipos. Y surgió, ¿verdad?, el modelo B y de los cuatro cuadrantes. Entonces, ellos adoptaron, ¿verdad?, el modelo secuencial de cuatro fases: la calificación de diseño, de instalación, de operación y de desempeño. Los vamos a ver más adelante. Y bueno, pues finalmente, ¿verdad? Bueno, no finalmente, sino continuando, en el periodo 2003 a 2008, nace una norma moderna, ¿verdad? Vamos a decir moderna, ¿verdad? Que fue en el 2003 por la Asociación Americana de Científicos Farmacéuticos, que determinó que los equipos se deben de calificar y los métodos de medición se deben validar. Entonces, esto fue muy importante y luego crearon, ¿verdad? La Farmacopea de los Estados Unidos en el 2008 publicó la Directriz de Analytical Instrument Calification, siendo el primer compendio en establecer el marco estandarizado para clasificar los instrumentos en tres grupos: el grupo A, B y C, lo vamos a ver más adelante, para estructurar el ciclo de vida del instrumento y verificar o calificar. Recuerden que la USP actualmente, pues, existen varias, no solo en Estados Unidos, existen creo que alrededor de 44 farmacopeas de diferentes países, y la Organización Mundial de la Salud ha publicado internacionalmente y ha coordinado la farmacopea internacional y ha retomado, ¿verdad?, de todas las farmacopeas del mundo, estos conceptos de calificación de equipo. En la actualidad, del 2017 al presente año, esta norma, la USP 1058, se ha actualizado y ha implementado un enfoque integral enfocado, ¿verdad?, a la gestión de riesgos y a la validación de software junto con el hardware, es decir, algo más completo, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque recuerden que todos los instrumentos de medición pues tienen software que también hay que calificar, y pues se ha desarrollado eso, aparte de la parte física, ¿verdad? Entonces, pues con la integración digital que se ha estado hablando esta mañana, pues todos los laboratorios combinan la calificación física con sistemas digitales de trazabilidad, esto para cumplir con las directrices de integridad de datos, llamado ALCOA, que son normativas y las normativas internacionales. Entonces, de ahí, pues bueno, regresando a la norma 17025, que nos dice, ¿verdad?, que pues en cuanto a la sección 6.4 de equipamiento, dice que cuando un laboratorio utiliza equipamiento que está fuera de su control, debe asegurarse que se cumplan los requisitos de este documento para el equipamiento. El laboratorio debe verificar que el equipamiento cumple con los requisitos especificados antes de ser instalado o reinstalado.
también nos dice que debe ser capaz de lograr la exactitud de la medición y la incertidumbre de medición para su servicio. El equipo de medición debe ser calibrado cuando la exactitud o la incertidumbre de medición afecten la validez de los resultados informados o se requiere la calibración del equipo para establecer trazabilidad metrológica de los resultados informados. Así tenemos, por ejemplo, pues que se debe calibrar las balanzas para una medición de masa, siempre y cuando afecte, ¿verdad?, la trazabilidad de las mediciones en cuanto a la incertidumbre de medida. La temperatura, o sea, todos los termómetros, la obtención de resultados, ¿verdad?, que obtengamos deben ser confiables y por esa razón es importante que deban ser calibrados. El laboratorio también debe de establecer un programa de calibración, revisar y ajustar confianza en el estado de la calibración. Cuando sean necesarias comprobaciones intermedias, esto es decir, entre las calibraciones y el uso del instrumento, eh, estas comprobaciones se deben de llevar a cabo de acuerdo con un procedimiento. Y bueno, aquí pues hay que tener la recolección de datos, ¿verdad? Que em, en un laboratorio de servicio, pues tenemos muchos datos, ¿verdad? Entonces, pues aquí entra y encaja muy bien la inteligencia artificial, ¿verdad? La aplicación para poder que nos retroalimente esa información de cada cuándo debemos de calibrarlo o hacer las comprobaciones intermedias, porque pues estos procesos a veces son costosos, ¿verdad? Dependiendo del instrumento. También nos dice, ¿verdad?, que el laboratorio debe de tomar acciones viables para evitar ajustes no previstos del equipo que invalidarían los resultados. Entonces, pues esto es lo que nos dice la 17025. Y bueno, eh, ahora tenemos muchos conceptos, ¿verdad?, en este tema. Calibración. Hay otro concepto, el ajuste, la verificación, la calificación también, la confirmación metrológica, la calificación de equipo de instrumentos de medición analítica y la validación de métodos analíticos. Todo esto pues debe ser calificable o verificable. Vamos a ver más a fondo la confirmación metrológica y la calificación de equipo de instrumentos de medición analítica. Bueno, primero, quisiera mencionar que hay varias referencias, ¿verdad? Desde la más antigua, ¿verdad?, que yo encontré fue en el año de 1996 sobre calificación de equipo de instrumentos de medición analítica. Esta fue emitida por el Laboratorio de Química del Gobierno del Reino Unido. Ellos trabajaron con las industrias farmacéuticas y emitieron esta primera publicación y otras más, ¿verdad? Con la finalidad de apoyar cómo hacer esa calificación, ¿verdad? Porque son requerimientos que se piden en documentos y normativos, sin embargo, no te dicen cómo realizarlo. Entonces, ellos colaboraron con varias empresas que fabrican instrumentos de medición analítica y pues principalmente pues, de Europa, ¿verdad? Y realizaron esta serie de guías, incluso aparte de esta que es genérica, también hay por cada técnica, por algunas técnicas analíticas donde te dan una guía de cómo debe de hacerse. Son guías, ¿eh? No son este, eh, específicas. Y bueno, en el año del 2004 se publicó un documento en el CENAM basado en este documento emitido por el laboratorio LGC, por sus siglas LGC del Reino Unido, y se publicó en el 2004. También encontramos una norma internacional ISO llamada confirmación metrológica, ¿verdad? Bueno, donde se manejan estos conceptos de confirmación metrológica. Es la norma ISO 10012. La primera fue consultada en el año 2003 y a la fecha hay una nueva emisión en el 2026, este año.
Y bueno, sobre validación, ¿verdad? Pues existen muchas guías. Aquí hay dos que considero las más importantes, emitida por Euraquem en el 2025 y hay una emitida por la YUPAC en el año 2002. Muy buena el documento también. Y bueno, en México hay una norma nacional que surgió en el 2015 y que está enfocado prácticamente de aplicación a la industria farmacéutica. Ujú. ¿Por qué razón? Pues porque es cuestión de la seguridad en la salud. Precisamente por eso está ahí. Y bueno, vamos a ver sobre estos términos, sus definiciones. Bueno, la calibración pues tiene una definición especial. Sin embargo, pues de manera general nos habla de la relación de valores entre los instrumentos de medición o las respuestas de los instrumentos de medición y los patrones de referencia. En el caso de mediciones químicas, principalmente de materiales de referencia certificados. Después está otro concepto que es el ajuste. El ajuste nos habla de lograr un adecuado funcionamiento del instrumento. Es un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados a la magnitud a medir. Bueno, esta definición publicada en el Vocabulario Internacional de Metrología lo que nos dice es que por lo general estos equipos son son ajustados a través de un conjunto de operaciones que realizan principalmente los fabricantes de instrumentos, en particular los ingenieros de servicio que van a nuestro laboratorio y que hacen ajustes, ¿verdad? Porque a veces los instrumentos requieren mantenimiento preventivo o a veces correctivo. Y entonces hacen una serie de ajustes para que proporcione indicaciones prescritas. Prescritas significa en una especificación, ¿verdad? Dada por los mismos fabricantes de los instrumentos. Eh, y bueno, a veces también en la parte de mediciones químicas, los químicos también hacemos ajustes en el laboratorio, un poco diferentes, más prácticos y simples. Cuando decimos nosotros vamos a optimizar el equipo, realmente estamos haciendo un ajuste, ¿verdad? Y comparamos los valores que obtenemos de las señales con respecto a las especificaciones del instrumento. Y bueno, pues finalmente, bueno, tenemos otra definición del vocabulario internacional, que es la verificación, donde nos dice que es la confirmación objetiva de que se cumplan los requisitos. Es decir, aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. Otra vez nos habla de los requisitos especificados, ¿verdad? Este concepto es muy general y finalmente, revisando los otros tres conceptos que vemos aquí en rosa, pues vemos que ese concepto de verificación es genérico y que de manera particular existen cuatro eh, subramas de la verificación. La primera, la confirmación metrológica, que ya comenté que está emitida por una norma ISO 10012, que actualmente en México tenemos nuestra versión NMX, y que es el conjunto de operaciones para asegurar que el equipo de medición está conforme a los requisitos del uso propuesto. Por lo general se aplica, bueno, no por lo general, se aplica solamente para instrumentos de mediciones físicas. En el caso de mediciones químicas, pues para todos esos equipos periféricos que utilizamos, por ejemplo, balanzas, termómetros, etcétera, ¿no? Son periféricos dentro de nuestro proceso de medición. Y por lo general se usan durante el proceso de preparación de muestra, pero también puede ser durante las mediciones. Después tenemos el concepto de calificación que sacado o obtenido, ¿verdad? La definición de la norma NOM 059 nos dice que es la realización de las pruebas específicas basadas en el conocimiento científico para demostrar que los equipos o sistemas críticos, instalaciones y personal, fíjese, aquí no solamente son equipos, sino son sistemas críticos, instalaciones y personal, o sea, es más general, y proveedores cumplen con los requisitos previamente establecidos
la cual debe ser concluida antes de validar los procesos. Este proceso se aplica, ¿verdad?, la fabricación de los medicamentos. Es obligatoria para todos los establecimientos dedicados a la fabricación y o importación de medicamentos para uso humano, así como los laboratorios de control de calidad, ¿verdad? Con fines de investigación también y rutinario, de servicio rutinario. Entonces, pues es más general, ¿verdad? Pero también igual no nos dice cómo aplicarla en el laboratorio, en los equipos de medición analíticos. Después viene la validación, ¿verdad? Que también es una verificación, pero ya comenté que se enfoca más, ¿verdad?, a los métodos de medición analítica, como lo estableció la FDA y la Organización Mundial de la Salud en su publicación de su farmacopea. Después viene la calificación de equipo de instrumentos de medición analítica. Esta definición pues es sacada de la publicación que ya les comenté que publicó el Laboratorio del Gobierno de Química del Reino Unido, donde nos dice que, por definición, nos dice que un instrumento es apropiado para el uso propuesto y su desempeño está de acuerdo a las especificaciones establecidas. Aquí nos habla de acuerdo a especificaciones establecidas para instrumentos de mediciones de cantidad de sustancia, es decir, mediciones analíticas o mediciones químicas. Entonces, bueno, pues esa es la diferencia entre todas estas definiciones y conceptos para que no nos confundamos y que es muy importante que los tengamos presente para ver dónde vamos a aplicar cada una de ellas. Vamos a hablar de la confirmación metrológica y de la calificación de equipo, que por sus siglas le llamamos CEIMA. Bueno, también aquí quise remarcar, ¿verdad?, la definición de calibración, porque aquí esta definición, ¿verdad?, nos habla en particular de que en una primera etapa hay una relación entre valores y sus incertidumbres de medida asociadas a partir de patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa ya utiliza esta información, ¿verdad? Que normalmente los químicos hablamos de una calibración. En la primera etapa, la curva de calibración. Y en la segunda etapa, pues ya usamos esa curva de calibración o ese algoritmo, ¿verdad? Para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Es decir, meto la muestra, obtengo una indicación y obtengo el resultado de medida. Se dice que un instrumento o sistema está calibrado cuando se obtiene una expresión numérica que relaciona un valor de referencia con una respuesta instrumental, como un factor de calibración o una serie de factores de calibración representados por una curva de calibración con su valor de incertidumbre asociada. Y bueno, en instrumentos de mediciones físicas, por lo general, lo que obtenemos son certificados de calibración. En el caso de calibraciones en mediciones químicas, lo que obtenemos es lo que menciono en este párrafo. Entonces, sí hay diferencias. Vamos a ver en un procedimiento de medida dónde se aplica cada uno de estos conceptos. Pues un procedimiento de medida, por lo general, ¿verdad? Nos dice que tomamos una muestra, tenemos una muestra, ¿verdad?, que llega al laboratorio, tomamos una submuestra, hacemos una digestión, una extracción o una separación, ¿verdad?, en el proceso de preparación de muestra, eh, y de ahí lo llevamos a un sistema de medición, calculamos los resultados, estimamos incertidumbres y emitimos un resultado de medida. Se dice que en mediciones químicas, en esta parte, ¿verdad?, de la preparación de muestras, se rompe la trazabilidad metrológica. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos haciendo una digestión de una muestra, ya sea ácida o básica, o una extracción o una separación, no podemos medir en ese momento lo que está sucediendo ahí. ¿Qué es lo que hacemos los químicos? Pues lo que hacemos es usar blancos del material por si hay contaminación o blancos de extracción. También lo que hacemos es utilizar materiales de referencia certificados que sean muy similares a la matriz del material
a los que llamamos control de calidad, ¿verdad? Eh, o si no existiera, lo que hacemos es lo que nos recomienda los documentos de validación de métodos, emplear muestras fortificadas, es decir, adicionar el analito o el mensurando que queremos medir a la muestra de manera pura, lo adicionamos y de esa manera, ¿verdad? Evaluamos lo que es la recuperación o recobro. Y de esa manera podemos evaluar qué está sucediendo en este proceso de preparación de muestra. También, en paralelo, nosotros debemos de contar en el laboratorio con procedimientos adecuados de muestreo, buenas prácticas de laboratorio, donde tengamos instalaciones adecuadas, platos calientes adecuados, trabajando óptimamente, calibración del equipo periférico, uso adecuado, además de este material periférico, de balanzas, pipetas, termómetros, etcétera. Y pues buenas prácticas de medición, donde debemos de calificar los instrumentos de medición, evaluar su estabilidad y optimizarlos adecuadamente. De esta manera, aquí vemos que aquí aplicamos el CEIMA, la calificación de equipo de instrumentos de medición analítica, aquí la confirmación metrológica y aquí la calificación de equipo. Y estos son los conceptos de verificación. En esta parte del sistema de medición aplicamos el ajuste, que es antes de medir, vamos a optimizar el instrumento o previamente tuvo un mantenimiento preventivo o correctivo. La calibración posteriormente se da, ya que tenemos toda esta verificación y este ajuste, pues realizamos la calibración usando materiales de referencia certificados. Y pues hacemos correcciones, ¿verdad? Y emitimos el cálculo del resultado con su incertidumbre asociada. En esta parte nosotros podemos ver dónde debemos de usar materiales de referencia certificados, los de calibración que típicamente son sustancias puras y materiales de matriz si es que existieran o muestras fortificadas. Se usan ahí los materiales de referencia también puros, cualquiera de las dos opciones. Si se tienen las dos, pues mucho mejor. Debemos de obtener, ¿verdad?, nuestro modelo de medición y en esta parte de aquí, pues aplicamos la validación de método en esta sección, empleando toda esta infraestructura que tenemos en esta parte de aquí. Entonces, son los conceptos y dónde se aplican. Y bueno, tenemos un ejemplo de instrumentos de medición que utilizamos en mediciones analíticas. Los periféricos, ¿verdad? Que no efectúan mediciones y son empleados en mediciones que deben de estar bajo control. Platos calientes, ¿por qué razón? Porque a veces los prendemos y si no están calentando, pues no hacemos una buena digestión o preparación de muestra. Campanas de extracción que tienen que ver con la seguridad, las centrífugas, etcétera. También tenemos instrumentos periféricos de mediciones físicas como las balanzas, material volumétrico, densímetros, autoclaves, que pues deben ser calibrados, mandados a un laboratorio acreditado. Y en cuanto a instrumentos de medición de cantidad de sustancia, tenemos los espectrofotómetros, los espectrómetros, cromatógrafos, pHímetros, etcétera, que deben de ser, se le debe de aplicar la calificación de equipo de mediciones analíticas. El documento de la OSP 37 nos habla que todos estos equipos fueron clasificados en tres grupos. El grupo A, que es para calificación de equipo. El grupo B, donde se aplica la confirmación metrológica y que está implícita la calibración. Y el grupo C, que es la calificación de equipo de instrumentos de medición analítica. Bueno, ¿qué es la calificación de equipo de instrumentos de medición analítica? Pues es el proceso total de aseguramiento de que un instrumento es apropiado para el propósito establecido y que su desempeño está de acuerdo a las especificaciones establecidas por el usuario y el proveedor. Entonces, aquí es muy importante que esa calificación de equipo de instrumentos de medición analítica sea realizada por el usuario y inicialmente por el proveedor, que son los expertos en este tema. Eh,
Existen 4 estados del SEIMA, voy a hablar, es muy larga la palabra, por SEIMA. La calificación de diseño, la calificación de instalación, la calificación de operación y la calificación de desempeño. En la calificación de diseño se definen las especificaciones funcionales y operacionales del instrumento y detalla las decisiones conscientes en la selección del proveedor. Esta se realiza en conjunto con el usuario y el proveedor. El proveedor, cuando uno va a comprar un instrumento de medición, por lo general revisa con varios proveedores, ¿verdad? Las características, las especificaciones del instrumento. Y el usuario, de acuerdo a su uso propuesto, ¿verdad? Selecciona el instrumento. Entonces, esa es la calificación de diseño. La calificación de instalación establece que el instrumento se recibe de acuerdo a cómo se diseñó en esta primera etapa y se especificó, y que está adecuadamente instalado en el ambiente que se seleccionó y que es apropiado para la operación del instrumento. La realiza típicamente el proveedor, o sea, compra, llega, lo instala y nos debe de probar que cumple con las especificaciones funcionales y operacionales de acuerdo a la primera etapa. Entonces aquí es responsabilidad del proveedor del instrumento. Después viene la calificación de operación. Es el proceso en donde se demuestra que un instrumento funciona de acuerdo a la especificación operacional en el ambiente seleccionado. Y esta debe ser realizada por el usuario o por el proveedor, pero si la realiza el proveedor debe estar bajo control del usuario total. Por lo general, casi siempre se realiza esta etapa cuando se hace mantenimiento correctivo o preventivo, pero el usuario debe de estar al pendiente, ¿verdad? Debe de controlar esta calificación y tener sus registros. Después viene la calificación de desempeño. Es el proceso donde se demuestra que un instrumento se desempeña de acuerdo a la especificación adecuada para su uso rutinario. Aquí, uso rutinario, ya estamos hablando qué tipo de muestras, ¿verdad? Queremos medir, qué mensurandos, qué analitos, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros vamos a checar de manera rutinaria cómo se debe de realizar o cómo se debe de realizar y acumular los datos en dónde las debemos de registrar. Por lo general, principalmente la ejecuta el usuario y algunos parámetros posiblemente un proveedor, pero es raro. Hasta ahorita no conozco algún equipo muy complejo, ¿verdad? Que pueda o que se deba de hacer la calificación de desempeño por un proveedor. Típicamente la mayor parte debe ser por el usuario. Estas 2 etapas, es muy importante que el usuario deba de estar capacitado en conjunto con el proveedor para que pueda llevar a cabo estos estados del SEIMA. Aquí es muy importante, ¿verdad? La recolección de datos de todos estos parámetros. Y bueno, aquí entra mucho la parte que hablaban esta mañana el químico Gelacio, de la inteligencia artificial, de la IA, porque a veces acumulamos tantos datos que nos perdemos, ¿verdad? Y luego esos parámetros interactúan unos con otros, ¿verdad? Y bueno, antes había estadísticas de análisis multivariable, etcétera, pero ahora con las herramientas de la inteligencia artificial es más factible llevar a cabo o aplicarlo en esta parte de calificación de desempeño. Y eso nos va a dar información de cada cuándo debemos de darle mantenimiento al equipo preventivo para no llegar a un mantenimiento correctivo. Mm, a ver. Ahora vamos a hablar de la confirmación metrológica. La confirmación metrológica es el conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que el equipo de medición está conforme a los requisitos correspondientes a su uso previsto. Todas las definiciones, ¿verdad? Son a veces similares y un poco confusas.
pero vamos a hablar un poco más de qué es la confirmación metrológica. Este proceso de confirmación metrológica se debe aplicar solo a los instrumentos que se utilizan en mediciones físicas, tales como balanzas analíticas, termómetros, manómetros, hidrómetros, pignómetros, sonómetros, luxómetros, etcétera, ¿no? Todos esos equipos que a veces son instrumentos de medición periféricos que nos ayudan a hacer una medición analítica confiable. Y también pues se aplica, ¿verdad?, a otro tipo de mediciones. La confirmación meteorológica se utiliza mucho y se aplica en mediciones físicas también. La confirmación meteorológica generalmente incluye la calibración. Esta calibración se lleva a cabo fuera del laboratorio o en laboratorios acreditados. Este, la verificación también la hacen ellos, pero también la hace el usuario. Y cualquier ajuste o reparación necesario, pues un proveedor. El proveedor que te vendió el instrumento o los que se dedican a esa parte de esos servicios. Y la subsiguiente recalibración y la comparación de los requisitos metrológicos del uso previsto del equipo, así como cualquier sellado y etiquetado requerido. También esta confirmación no se logra hasta que se haya demostrado y documentado la adecuación del equipo de medición para uso previsto. Los requisitos para el uso previsto incluyen consideraciones como alcance, resolución y error máximo permitido. Son algunos. Los requisitos metrológicos normalmente difieren de los requisitos para el producto y no están especificados en estos. Vamos a ver el criterio aquí. El proceso de confirmación metrológica se debe aplicar solo a los instrumentos que se utilizan en mediciones físicas, tales como ya lo comenté anteriormente, balanzas analíticas, termómetros, etcétera. Eso es algo importante a remarcar. Y bueno, eh, dentro del proceso de confirmación tenemos que se lleva a cabo una calibración. Por ejemplo, si vamos a calibrar una balanza y como resultado vamos a obtener un certificado de calibración. Vamos a verificar, hacer una verificación metrológica, que esta pues la debe de hacer de manera rutinaria el usuario en el laboratorio y pues también debe de tomar el usuario, ¿verdad?, decisiones y acciones. Todo esto nos habla de manera general la norma ISO 10012. ¿Cuáles son los componentes de la confirmación metrológica? Aquí son tres. Bueno, las especificaciones del equipo o proveedor, ¿verdad?, que te las proporciona el proveedor. Y dentro de todas esas especificaciones, muchas veces tenemos el tamaño, el voltaje, etcétera. Pero también tenemos ciertas especificaciones que se llaman requisitos metrológicos, que son los requerimientos del cliente. Por ejemplo, en una balanza analítica, pues el alcance, ¿verdad? Quiero una balanza analítica que me mida de 0 a 200 gramos. Ese es un requisito metrológico porque debe de estar bien establecido para que yo tenga una medición confiable. Las, las características meteorológicas son el producto de la calibración, es decir, yo tengo mis requisitos meteorológicos basados en las especificaciones y de ahí, de todos estos requisitos meteorológicos que yo requiero, ¿cuáles debo de calibrar? ¿Cuáles me afectan en la medición? Es decir, en la estimación de incertidumbre de una medida. Entonces, esas son las características metrológicas, todas aquellas características que pueden influir en los resultados de medida. Los equipos de medición pueden tener varias características metrológicas y pueden ser el objeto de la calibración. Aquí están algunos ejemplos: intervalo, sesgo, repetibilidad, estabilidad, deriva, resolución, error. Son algunos. Todo va a depender del tipo del instrumento. Las características metrológicas de un instrumento de medición son factores que contribuyen a la incertidumbre de medición y nos orientan de cada cuando, bueno, la recolección de todos estos datos que nosotros obtenemos de las características metrológicas, nos orientan para saber cada cuándo debemos de recalibrar el instrumento, o si no es necesaria, ¿verdad? Los procesos de confirmación metrológica deben incluir métodos para verificar que las incertidumbres de medida y los errores del equipo de medición están dentro de los límites permisibles especificados en los requisitos metrológicos. Y nuevamente aquí, ¿verdad?, tenemos que tener y mucha información que podemos aplicar la IA para poder identificar cada cuándo debemos de calibrar nuestro instrumento.
Los métodos usados para determinar los intervalos de confirmación metrológica deben de ser descritos en los procedimientos del sistema de calidad. Estos intervalos que se aplican, ¿verdad? Que de cada cuándo se deben de hacer, deben ser revisados y ajustados. Este, y debemos de tener un historial de la confirmación metrológica para determinar los intervalos de la confirmación metrológica. El intervalo de calibración y la confirmación metrológica podrían ser los mismos, es decir, cada vez que nosotros calibramos, podríamos hacer la confirmación metrológica o podría ser diferente. Y bueno, en conclusión, ¿cómo cumplimos con la 17025 en la sección de equipamiento, verdad? Pues bueno, de manera general, para evaluar el desempeño de los instrumentos de medición que nos apoyen a obtener mediciones confiables, en los equipos de mediciones físicas, primero hacemos el ajuste del instrumento, ¿verdad? Que debe ser llevado a cabo por un experto, por lo general un proveedor. Eh, Se manda a calibración, hacemos la verificación en el laboratorio y con esto cumplimos con la confirmación metrológica. Y si no se cumple, pues volvemos otra vez a regresar, ¿verdad? A la ajuste y calibración. En mediciones químicas se hace el ajuste también, pero aquí vamos a verificar contraespecificaciones. En el caso de la confirmación metrológica, se compara contra los datos de calibración, es decir, del certificado de calibración. Esa es la diferencia fundamental. Y en el caso de mediciones químicas, contra la especificación del instrumento. Y de esa manera aplicamos el SEIMA. ¿Verdad? Comparamos contra especificación y aquí arriba contra el certificado de calibración. Y de esta manera vamos a obtener mediciones confiables. Bueno, espero que haya sido claro. Muchas gracias a todos por su atención y si tienen preguntas, con gusto las atendemos. Gracias.